Bueno, para la siguiente plática tenemos a Hugo Juárez Anguiano con el título de Todos los caminos llevan a la capacidad y es investigador de la UAM Iztapalapa. Muchas gracias a todos por estar aquí, gracias a los organizadores. Ya en su segunda versión de este coloquio. Ahorita pensando un poquito, me di cuenta que el título de la plática es un poquito presuntuoso. Hablaron ya de categorías las dos pláticas anteriores y nadie habló de compacidad, ¿verdad? Quizás ahora el nombre más adecuado hubiera sido En todos los caminos te tropieces con la compacidad, ¿no? Este tema tiene una larga historia. La primera vez que me encontré con este tema fue cuando era estudiante de licenciatura. Yo hice la licenciatura en Puebla. Era difícil en esa época, a finales de los 90, encontrar un artículo en la red. Entonces, cuando lo encontrabas era muy emocionante, ¿no? Y me tropecé con un artículo de Tholen que, pues, marcó gran parte de mi época como estudiante, sobre todo en la maestría, ¿no? Después vine a hacer maestría aquí y me pasé todo un año exponiéndole a un profesor que hace categorías aquí en el instituto. A ver si adivinan quién. Ya hablaron de álgebra, ya hablaron de lógica, pues me corresponde ver cierta generalización del lado de la topología, ¿no? Como alguien también, ese profesor me dijo, mi corazón era más topológico que categórico. Vamos a hablar de ciertas nociones en categorías que vienen generalizadas de la topología, ¿no? Pues el nombre lo indica. Todo comienza con el auge de la topología categórica, 70s, 80s, donde un gran número de investigadores crean esta área, sobre todo la escuela alemana, comandados por Herlich. También de aquí de México tuvo su participación, ¿no? Entonces se utilizaban, o sea, empezaron a utilizar métodos categóricos para resolver problemas topológicos, ¿no? Entonces eso es la topología categórica. Uno de esos temas es tratar de categorizar algunos conceptos que se tienen en topología, ¿no? Por ejemplo, en Puebla es obligatorio la materia de topología, aquí no es obligatorio en la licenciatura. Entonces, todos los que egresamos de la Universidad de Puebla tenemos una parte de conocimientos en topología. Entonces, espero que aquí todos tengan al menos algún encuentro con la topología. Un espacio es de Hausdorff y solo si la diagonal es una función cerrada, ¿no? Entonces, uno observa cómo este concepto se puede llevar o se puede definir usando solo objetos y morfismos, ¿no? Y el teorema clásico de Kuratowski-Moruka, que me dice que un espacio es compacto de Hausdorff y solo si la proyección es cerrada para cualquier espacio de Hausdorff, ¿no? La proyección hacia el segundo factor. Este concepto, entonces, sigue un poquito la filosofía de categorías, ¿no? Yo conozco un objeto siempre y cuando conozco cómo se comporta con todos los demás, ¿no? Aquí aparece esa filosofía. Entonces, los primeros en estudiar el concepto de compacidad de manera más general fue Mann en los 70 con su artículo clásico de objetos compactos Hausdorff. Él axiomatiza el concepto de ser cerrado y realiza ahí algún trabajo sobre este concepto. Después Herlich, Salicrup, Strecker lo generalizan un poquito utilizando estructuras de factorización. Y ya lo que nos va a ocupar el día de hoy es cómo conciben este concepto Castellini y Di Kranjan y Giuli, quien introducen lo que es un operador de cerradura en categorías, ¿no? La definición que se utiliza actualmente. ¿Qué necesitamos para generalizar un concepto topológico? Pues necesitamos llevar toda la estructura que conocemos de conjuntos, por ejemplo, hacia términos categóricos, ¿no? Lo que es imagen inversa, lo que vamos a entender por subespacio, por
subespacio cerrado. Entonces empezamos con una categoría donde hay un sistema de factorización propio para morfismos. Eso significa que el sistema es ortogonal, consta de epis, M consta de monos, y todo morfismo tiene una factorización única salvo isomorfismo, donde el primer elemento está en E y el segundo está en M, ¿no? Entonces, ese es lo primero que necesitamos. Luego necesitamos definir lo que va a ser nuestros subespacios, ¿no? Entonces, subobjetos. Sub de X, X en una categoría, es una clase preordenada de M morfismos, ya que tengo un sistema de factorización ahí. Y esos los ordeno. M va a ser menor o igual a N, si solo si existe J, que me hace completivo ese diagrama. Voy a decir que dos son equivalentes si cumple las dos relaciones de orden, ¿no? Entonces, sub es una clase preordenada de M morfismos con el mismo codominio. Y, desde luego, cada morfismo me induce una adjunción. Como dijo Francisco, adjunción están por todas partes. ¿Qué me da la imagen inversa, ¿no? La relación, todo lo que aprendemos en el curso básico de álgebra, de conjuntos, pues nos los da prácticamente la adjunción, ¿no? Todo se lo debemos a la adjunción. Un operador de cerradura, entonces, en una categoría con una estructura de factorización propia es una colección de funciones con dominio y codominio, los objetos de cada objeto, respecto a M, respecto a la segunda parte de la factorización, que satisface tres axiomas, ¿no? Es extensiva, la cerradura de un subobjeto está por arriba del subobjeto, es monótona, preserva el orden, y la parte esencial que se debe a Di-Kranjan y Giuli es que hace a todos los morfismos continuos, ¿no? Entonces, que para todo subobjeto de X, f de la cerradura de ese subobjeto está por abajo de la cerradura de su imagen, ¿no? Es una de las equivalencias de continuidad en topología, ¿no? Una función es continua si cumple esa condición. O de manera equivalente, debido a la adjunción de imagen inversa, se puede describir de esta manera, ¿no? La cerradura de la imagen inversa de cualquier subobjeto de Y está por abajo de la imagen inversa de la cerradura. Entonces, esta función a cada objeto le da una factorización de esa manera, cada subobjeto. Y entonces todo el trabajo que vamos a hacer va a estar basado en este método de generar cerradura en una categoría en general. MS cerrado, pues cuando coincide con su cerradura. MS denso, cuando su cerradura coincide con el subobjeto de identidad. Vamos a definir lo que es una función, vamos a generalizar lo que es una función cerrada de esta manera. Un morfismo es preservador cuando conmuta con la cerradura. En el caso de espacios topológicos, esta definición coincide con ser función cerrada, ¿no? Sin embargo, en este caso, esta es más general debido a que no tenemos idempotencia. Una de las características de la cerradura usual es que es idempotente, ¿no? Toda la cerradura de cualquier conjunto es un conjunto cerrado. Entonces, si tuviéramos idempotencia, entonces esto sería equivalente a lo que conocemos de espacios topológicos. Entonces, por lo tanto, en algunos resultados se necesita más propiedades del operador de cerradura. Entonces, es idempotente cuando pues todas las cerraduras son cerradas, es decir, aplicar dos veces el operador de cerradura me regresa lo mismo, idempotente en ese sentido, y se es débilmente hereditario cuando la segunda parte de la factorización es C denso, es decir, cada subobjeto es denso en su cerradura, ¿no? Eso tampoco lo tenemos con los tres axiomas que dije de operador de cerradura, y en algunos casos es importante. Ya tenemos cerradura en una categoría, tenemos subobjetos en una categoría, continuidad en una categoría, ya podemos entonces definir nuestros
conceptos de objeto Hausdorff y objeto compacto, ¿no? Entonces un objeto es Hausdorff, José Hausdorff, es un operador de cerradura cuando la diagonal es un morfismo C cerrado. Y simplemente de la definición vamos a poder demostrar que esta subcategoría de objetos Hausdorff es cerrada bajo subobjetos y productos, que es las propiedades elementales que tenemos en topología, y además es epireflexiva en C cuando se es bien ecopotenciada, ¿no? Entonces, haciendo diagramas, o sea, utilizando métodos categóricos, obtenemos las propiedades clásicas de los objetos, de los espacios de Hausdorff, ¿no? Y por lo tanto, X es C compacto si la proyección es un morfismo C preservador para cualquier objeto de la categoría C, ¿no? Com de C van a ser los objetos C compactos. Com H de C son los objetos compactos de Hausdorff. Con estos conceptos podemos traer todo lo que sabemos de los espacios compactos y los en topología en un contexto categórico. Si X es compacto y M es un sujeto C cerrado de X, con C débilmente hereditario, entonces este M es C compacto, ¿no? Entonces todo es lo que en topología tenemos de que todo subespacio cerrado en un compacto es compacto. Para X C compacto y Y de Hausdorff, todo morfismo es C preservador, ¿no? Si tenemos X compacto en topología y Y un espacio de Hausdorff, toda función es una función cerrada. Si tenemos un morfismo en E, con E estable bajo productos fibrados, si X es C compacto, entonces Y también es C compacto, ¿no? Entonces la imagen de un compacto es compacta. Sin utilizar más herramienta, como es cerrada bajo productos finitos, si C es débilmente hereditario, entonces los objetos compactos de Hausdorff es una subcategoría cerrada bajo límites finitos. Y también tenemos un teorema de Tícono, ¿no? Todos estos resultados están en un artículo de la profesora María Manuel Clementino, Walter Tholen y Giuli. Bajo ciertas condiciones sobre C y sobre E, es decir, queremos que E se comporte como se comportan las funciones sobreyectivas y C se comporte bien bajo productos arbitrarios, entonces COM es cerrado bajo productos en C, ¿no? El teorema de Tícono nos dice que el producto de compactos es compactos, ¿no? Claro que también necesitamos el axioma de elección, ¿no? Porque si no tenemos el axioma de elección no lo podríamos demostrar. Pero todo esto utiliza herramientas completamente diferentes a lo que uno ve en un curso básico de topología, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, cómo se demuestra la B. Dice que para X C compacto y Y de Hausdorff todo morfismo es C preservado. ¿Qué se hace para demostrar B? Entonces tenemos F, morfismo. Tenemos la gráfica, que es el morfismo inducido al producto por la identidad y por F. Y tenemos la segunda proyección, ¿no? La proyección en Y. Entonces F se factoriza de esta manera. Por hipótesis, X es C compacto, quiere decir que este morfismo es C preservador. Entonces, si probamos que este es C preservador, vamos a ver que la composición va a ser C preservador y ya terminaríamos, ¿no? ¿Cómo probamos que este es C preservado? De hecho, este argumento lo usó hace un rato igual Francisco para que vean cómo todas partes podemos utilizar los métodos de flechas y objetos, ¿no? Entonces, aquí tenemos la diagonal, aquí tenemos
el producto de la identidad con F. Y aquí tenemos el inducido por el producto, ¿no? Este diagrama es conmutativo. ¿Perdón? Ah, sí, perdón. Gracias. Se puede probar que por la construcción es un diagrama conmutativo y más todavía, este diagrama es un producto fibrado, ¿no? Porque hay retracciones en ambos lados, entonces es un producto fibrado. Por hipótesis, este es su imagen es un subobjeto C cerrado o equivalente a un subobjeto C cerrado. Pero ser C cerrado es estable bajo productos fibrados. Entonces, este es C cerrado. Pero como tiene retracción, es C preservadora. Hay que hacer las cuentas y sale automáticamente. Entonces, aquí tenemos de esta manera demostrado el inciso B. Cuando llevamos topología, desde luego no nos enseñan las demostraciones de esa manera, ¿no? Y cada uno de estos incisos utiliza argumentos similares. Y entonces toda la teoría clásica de espacios compactos está aquí resumida. Para el teorema de Tycho, lo que hacemos es, si tenemos nuestra colección de objetos, el conjunto de índices le dan un buen orden y van construyendo, van observando por inducción transfinita que se cumple la propiedad de serse compacto. Y entonces todas las demostraciones son similares a los argumentos que aparecen ahí. Es bastante interesante ya así por sí misma de que nos da unas formas de demostrar estas propiedades, ¿no? Unas que a lo mejor a nosotros nunca se nos hubieran ocurrido. Pero lo más sorprendente es que esto no solo se aplica a los espacios compactos. Una vez que un concepto ya aparece en categorías, es casi seguro que lo vamos a encontrar en el lugar menos esperado, ¿no? Vamos a ver ejemplos. Pues el primer ejemplo es, como les acabo de comentar, de dónde provino este concepto, ¿no? La cerradura usual, que es la cerradura de Kuratowski, es la cerradura de un subespacio, son todos los puntitos que cualquier vecindad de cada uno de estos intersecta M, ¿no? La cerradura usual me da los conceptos de Hausdorff usual y de compacto usual, ¿no? Entonces, los objetos K compactos, o sea, compactos con respecto a este operador de cerradura, son los objetos, son los espacios compactos, y los objetos de Hausdorff son los espacios de Hausdorff. Pero ¿qué pasa si si cambiamos la cerradura? Por ejemplo, la tetacerradura. Esta cerradura se estudia incluso desde los 70, antes de que se tuvieran los conceptos de operador de cerradura, como les acabo de comentar. En este caso no se pide que todas las vecindades intersecten a X, sino la cerradura de las vecindades intersecten a M. Entonces se vuelve un operador distinto cuando el espacio no es regular. Entonces, tenemos de a gratis otro concepto que también es muy estudiado en topología, ser H cerrado. Entonces, teta compacto, los objetos teta compactos son equivalentes a los espacios H cerrados. ¿Qué es un espacio H cerrado? Toda cubierta abierta tiene una subcubierta finita, tal que la cerradura de esta subcubierta coincide con todo el espacio, ¿no? La cerradura secuencial son todos los puntitos en X, tal que existe una sucesión en M que converge a X. Entonces, los objetos compactos con respecto a este operador de cerradura son los espacios secuencialmente compactos. Los objetos Hausdorff son los espacios donde las sucesiones convergentes convergen a un solo punto. Entonces todo se reduce a lo que conocemos en general, pero nada más para sucesiones, ¿no? No es cierto que el producto arbitrario de espacios secuencialmente compactos sea secuencialmente compacto, ¿no? Nada más tenemos que el producto numerable de espacios secuencialmente compactos es secuencialmente compactos. Y lo que sucede es que las condiciones del teorema de Tycho en categorías
En este operador de cerradura solo se cumplen para el caso numerable. Entonces, también obtenemos todas las propiedades de espacios secuencialmente compactos que les acabo de comentar. Bueno, seguimos en topología. No sé si hay alguien aquí que estudie teoría de módulos. Un preradical es un subfuntor del funtor identidad. En Rmod es la categoría de remódulos y homomorfismos de remódulos. R un anillo asociativo con unidad. Los ejemplos básicos son el soclo, que es la suma de todos los submódulos de M, tal que es semisimple. Ese es un ejemplo de un preradical. Otro, el radical de Jacobson, que es la intersección de todos los submódulos de M, tal que n es maximal en M, ¿no? Entonces, estos son ejemplos de prerradicales. Hay toda una retícula de estos elementos para cada categoría de remódulos, y además esta retícula es tan grande que en muchos casos no es ni siquiera un conjunto, ¿no? Es una clase. Entonces, aquí en el instituto tenemos un grupo de algebristas que se dedican al estudio de la retícula de prerradicales, ¿no? Cada prerradical va a definir un operador de cerradura de esta manera, ¿no? La cerradura de n va a ser la imagen inversa del prerradical aplicado al cociente, ¿no? Donde P es la proyección. Entonces, esta asignación me da una correspondencia entre la retícula de prerradicales y una subcolección de operadores de cerradura que se pueden definir en Rmod, ¿no? Si los vemos como categorías, esta asignación me dice que Rproof es subcategoría epireflexiva de la categoría de todos los operadores de cerradura, dándoles el orden usual. ¿Cómo lo hacemos? Tomamos un operador de cerradura arbitrario en Rmod, obtenemos un prerradical tomando la cerradura del cero. La cerradura del cero, por las propiedades de continuidad, me da un prerradical. Y luego a ese prerradical le aplico esa construcción de arriba. Entonces, la reflexión. Entonces, es bien interesante que en Rmod los operadores de cerradura estén completamente determinados por los prerradicales. El estudio de prerradicales del anillo. Y entonces, ¿cómo traducimos las propiedades del operador de cerradura respecto al prerradical? Pues el operador que ahí definimos es idempotente si solo si Rho es un radical. Que sea radical significa la condición que está ahí abajo. Que Rho de el cociente de M con Rho de M pues es 0. Y el operador es débilmente hereditario si solo si Rho es idempotente. Entonces, en Rmod estudiar operadores de cerradura es simplemente estudiar la retícula de prerradicales. Ya no salimos de topología, ya no hay topología aquí, hay solo cuestiones algebraicas. ¿Quién es la subcategoría de espacios Hausdorff respecto a un prerradical? Pues la clase libre de torsión, ¿no? Pues dado un prerradical, ese prerradical me determina dos clases de módulos. Son todos la clase libre de torsión, libre de pretorsión, perdón, que son todos los módulos cuyo prerradical es 0, y la clase de torsión, perdón, la clase de pretorsión, son todos los módulos donde el prerradical coincide con todo M.
Entonces, cada vez que tengo un preradical, tengo estas dos clases y su comportamiento a veces me dice cómo es el anillo R, ¿no? Me regresa a propiedades de R. Esta es cerrada bajo su objetos y productos y esta es cerrada bajo sumas y cocientes. Entonces, que esta sea cerrada bajo submódulos y productos, pues se sigue también de la propiedad de que se puede describir como una subcategoría de objetos Hausdorff, ¿no? Es decir, esta no tenía otra más que ser como es, de acuerdo a lo que describimos aquí. Si Rho es un radical hereditario, es decir, le estamos dando más propiedades al preradical, que sea radical y que sea algo más fuerte que idempotente, es decir, hereditario, y R es Rho hereditario, todo ideal izquierdo, Rho denso es proyectivo. Entonces tenemos una caracterización de los objetos compactos con respecto al operador de cerradura que me define cada preradical. M es Rho compacto, si solo si el cociente de M con su preradical es Rho inyectivo. Es decir, inyectividad es una noción clásica en la teoría de remódulos, de nomología. Y entonces un concepto que viene de la topología, pues en realidad igual pudo haber venido del lado del álgebra, ¿no? Entonces, ¿qué es que sea Rho inyectivo? K es Rho inyectivo, donde sí para cualquier módulo M y cualquier submódulo N Rho denso, nada más nos vamos a fijar en los que son submódulos densos, todo homomorfismo de remódulos que va de N a K se extiende a todo M, ¿no? La propiedad de inyectividad relativa, que es altamente estudiada en la teoría de remódulos, hay todo un libro que se dedica a inyectividad relativa, teorías de torsión de Jonathan Golan. Y si uno va ahorita, bueno, no ahorita, después de la plática y checa este libro, ya uno encuentra mucha analogía de lo que se hace en topología con los espacios compactos y los espacios de Hausdorff, con las propiedades que ahí se describen de las clases libres de torsión y el comportamiento de los objetos inyectivos relativos, ¿no? Entonces, aquí nos estamos dando cuenta cómo se unifican varias teorías que parecieran completamente ajenas y por lo tanto los objetos Rho compacto de Hausdorff en esta categoría son los módulos P inyectivos libres de pretorsión, pero ahí no es torsión, es pretorsión, ¿no? Y por lo tanto, la categoría de compactos Hausdorff en este caso es cerrada bajo productos. Sin ser objetos de Hausdorff, no necesariamente es cerrada en este caso. No se cumplen las condiciones del teorema de Tikhonov, de Tholen y Clementino. Pero si agregamos que sean libres de pretorsión, entonces sí se cumplen las condiciones. Y esa subcategoría sí es cerrada bajo productos y cerrada bajo productos arbitrarios. Otra categoría. Ahora tenemos R, un anillo topológico, y entonces ahora vamos a considerar los R módulos que tienen una topología lineal, ¿no? Una topología en un R módulo es lineal cuando la base de la identidad consta de submódulos, ¿no? Tenemos un filtro lineal de submódulos. En este caso, al haber una topología, ya hay una topología, podemos utilizar de nuevo el operador de cerradura K. Lo voy a dejar por aquí porque a lo mejor lo voy a utilizar. K es el operador usual, ¿no? Entonces aquí ya tenemos combinada la noción algebraica de remódulos con la noción de topología. Pues también aparece alguien conocido, los objetos K compactos. En este caso, K, el operador de cerradura usual, son los R módulos linealmente compactos. ¿Quiénes son los linealmente compactos? M es linealmente compacto cuando cada familia de clases laterales, donde cada I es un submódulo cerrado, con la propiedad de intersección finita, tiene intersección no vacía. Es decir,
no estoy pidiendo que todos los subconjuntos cerrados cumplan con esta propiedad, sino nada más los que tienen esa forma, ¿no? Los que se describen como clases laterales de submódulos cerrados. Es una propiedad estudiada desde los 40, la definió Lefschetz para espacios vectoriales topológicos, para generalizar muchas propiedades que se cumplían para espacios vectoriales compactos y tener más ejemplos. Aquí podemos contar con remódulos discretos. La topología discreta es una topología lineal, que son infinitos, ¿no? Que en el caso compacto esto no podría ser. Entonces, es una clase que se comporta como se comporta la de remódulos compactos, pero sin embargo es más general. Pero se comporta bien debido a que es una clase que se puede describir como objetos compactos respecto a un operador de cerradura. Por eso se comporta bien, ¿no? Grupos. Ahora en la categoría de grupos. En el sentido algebraico, la categoría de grupos es la categoría desobediente, ¿no? No encaja bien, por ejemplo, en el concepto de categoría abeliana. Es es el ejemplo que hizo de generalizar ese concepto, ¿no? Actualmente ya tenemos la teoría de categorías semiabelianas y ahora sí ya entra la categoría de grupos, ¿no? Y hay objetos normales, se generalizan algunas cosas para que sí pueda ser considerada como una categoría algebraica en ese sentido. Entonces vamos a poder definir en cada grupo que es localmente nilpotente. Un grupo es localmente nilpotente cuando todo subgrupo finitamente generado es nilpotente. En particular todos los abelianos viven ahí. En cada uno de estos objetos podemos definir un operador de cerradura en los subgrupos como la intersección de todos los subgrupos K, tal que K es normal en G, K contiene H y además el cociente de G con K es libre de torsión. Los objetos compactos de Hausdorff respecto a este operador de cerradura son los grupos radicables libres de torsión. ¿Qué es un grupo radicable? Un grupo es radicable cuando para cada G y cada n mayor a 1, la ecuación G igual a X a la n tiene solución en G, es decir, hay raíces enésimas en el G. Entonces, en este caso, la propiedad de C compacidad se comporta como una compleción. Está completo en algún sentido. Entonces, las propiedades de los grupos radicables libres de torsión también vienen de gratis si los vemos como los objetos compactos de Hausdorff respecto a un operador de cerradura. Entonces, vean qué cantidad de ejemplos nos encontramos en lugares muy extraños. Extraños en el sentido de que parecieran muy alejados a la topología, ¿no? Y ya terminamos con este ejemplo, es la categoría de grupos topológicos, donde otra vez se combina topología y álgebra. Recordemos la definición de ser compacto, que queremos que la proyección sea cerrada. Entonces, si me fijo nada más en grupos topológicos, pareciera que, bueno, esa era la percepción, y después se demostró que sí, de que como estoy pidiendo que los días sean menos que en topología, ¿no? Recuerden que la propiedad de ser compacto depende de todos los objetos de la categoría. Entonces, si la categoría es más pequeña, entonces posiblemente el concepto de compacidad va a cambiar. Si cambia la categoría, cambia el concepto de compacidad, ¿no? Entonces, en grupos topológicos K es otra vez el mismo operador de cerradura usual. Entonces, ahí la noción de K compacto diría que para todo grupo topológico Y, la proyección manda subgrupos cerrados en subgrupos cerrados. Es decir, no estoy pidiendo todos los subobjetos como en top, que serían subespacios. Nada más estoy pidiendo que sea subgrupos. Entonces, se hace más chica los elementos donde estoy viendo la proyección y por lo tanto pareciera que tendríamos un concepto distinto. Pues esto fue bastante difícil de probar. Que K compacto sea diferente a compacto usual en grupos topológicos tardó un poquito más de 20 años
ser demostrado. Encontrar los primeros ejemplos que cumplieran la propiedad de ser K-compacto, pero no fueran compactos, fue bastante difícil. Entonces, solo hasta el año 2013 se encontraron los primeros ejemplos de grupos infinitos discretos que son K-compactos, y por lo tanto no pueden ser compactos porque al ser discretos tendrían que ser finitos. Pero lo que sí se sabía es que si tengo un grupo abeliano, ese grupo abeliano va, con una topología va a ser K-compacto en la categoría de todos los grupos topológicos y solo si es compacto. Entonces ahí no teníamos nada nuevo. Y mucho tiempo se estuvo trabajando en qué teníamos que agregarle a la K-compacidad para obtener compacidad. Y el ejemplo más emblemático es de que si a K-compacto le agregamos que el grupo sea localmente compacto y casi conexo, entonces ya nos daría el concepto usual de compacidad. Ser casi conexo significa que el espacio de componentes conexas es compacto, ¿no? Entonces, un grupo topológico casi conexo es en efecto muy cercano a ser conexo, ¿no? Problemas. Pues, como alguna vez le preguntamos a los que hacían esta teoría qué más se podía hacer, nos dijeron la teoría categórica ya está terminada, pero lo que se puede hacer es buscar más ejemplos, ¿no? Donde se puede aplicar los métodos categóricos para categorías muy particulares. Entonces ahorita estoy trabajando en este operador de cerradura, que es generalizar la teta cerradura. Primero generalizamos lo que es una vecindad a una n vecindad, y entonces ya podemos definir el operador de esta manera, que es más o menos sencilla. Y estamos buscando cuáles son los espacios θn compactos. Porque, desde luego, aquí queremos que el espacio sea no regular, ¿no? Solo donde el espacio no regular, este concepto tiene sentido. Este concepto está relacionado con la búsqueda de subtopologías conexas en espacios, ¿no? Entonces, ahí es interesante ver cuando un espacio que no es regular tiene una subtopología conexa, ¿no? Porque son bien difíciles de ser detectados. Entonces, este concepto está relacionado con ese problema y por eso nos interesa saber quiénes son los espacios θn compactos. Debe ser por ahí alguna generalización de ser H cerrado, pero ahí estamos buscando. Otra búsqueda es considerar ahora esta cerradura, que es la omega cerradura, y nos preguntamos si los objetos compactos respecto a esta cerradura son los espacios omega acotados. Un espacio es omega acotado si todo subconjunto numerable tiene cerradura compacta. Entonces, queremos saber si en efecto los omega acotados se pueden describir como objetos compactos. La Z cerradura, que es similar a la K cerradura, solo que me pide nada más conjuntos coseros, que son complementos de conjuntos ceros. Y estamos buscando si Z compacto coincide con un concepto de los 80 que es W compacto, donde X es W compacto si toda cubierta abierta U de X contiene una subcubierta finita, tal que la Z cerradura de la unión coincide con todo X. Entonces, también para aplicar los resultados del concepto general a estos ejemplos. En los módulos topológicos en general, donde no necesariamente tengo una topología lineal, también es interesante estudiar la relación de la retícula de radicales en esta categoría. Hasta ahorita solo conozco un artículo que estudia esta retícula, ¿no? Aquí el grupo de gebristas de aquí del instituto solo se han interesado en R módulos, ¿no? Pero también es interesante en los módulos topológicos porque aparecen nuevos prerradicales. Por ejemplo, la componente conexa de un módulo es un preradical que no está o no aparece en el caso de R módulos donde no hay topología, ¿no? Entonces hay nuevos prerradicales, la retícula posiblemente se comporte de otra manera y entonces estudiar la retícula ahora en este caso sería interesante y también checar cuál es la relación que existe con los módulos ρ compactos, con
la cerradura que define el preradical y los módulos compactos con la topología, ¿no? Entonces, relacionar cuestiones que provienen de la retícula con las nociones topológicas que están en la categoría. Se me hace interesante y hasta el momento solo conozco un artículo que está estudiando esta relación. Un concepto más general de grupo topológico es grupo paratopológico. Recordemos que ser grupo topológico me dice que tanto el producto como la identidad son funciones continuas. Un grupo paratopológico es aquel donde nada más se pide que la multiplicación sea continua. Entonces la inversión puede ser discontinua. El ejemplo clásico es R con la topología de Sorgenfrey. Es un grupo paratopológico que no es topológico. Es una categoría que está de moda porque aparecen nuevas cosas. En grupos topológicos, si tú pides que el grupo con su topología sea T0, ya tienes que sea Tikhonov, ¿no? Entonces te vuelas todas las intermedias y llegas hasta Tikhonov. Sin embargo, en grupos paratopológicos no. Puedes tener grupos paratopológicos T0, T1 y nada más, y T3. Ya de T3 a Tikhonov son equivalentes. Pero entonces aparece una nueva gama de posibilidades con esta categoría. Entonces, Iván Sánchez y yo estuvimos trabajando en C-compacidad en esta nueva categoría, logramos ahí algunos resultados, pero algunos fundamentales siguen siendo problemas abiertos. Por ejemplo, ya habíamos dicho que K compacto como grupo topológico es diferente a compacto como espacio topológico. Pero ahora, si nos fijamos ese grupo topológico en la categoría de grupos paratopológicos, entonces vamos a tener más objetos y posiblemente tengamos mayores condiciones sobre X. Queremos saber si que un grupo topológico K compacto es K compacto en la categoría de grupos paratopológicos, ya será suficiente para decir que entonces tiene que ser grupo topológico compacto. Quién sabe, es un problema bastante interesante y no pareciera ser trivial. O nada más, si ser grupo paratopológico K compacto ya me implica que sea grupo topológico. Porque, por ejemplo, la compacidad topológica, junto con la continuidad de la multiplicación, ya me garantizan que la inversión es continua, ¿no? Entonces, la continuidad de la inversión viene de a gratis y la topología del grupo es compacta. Entonces, ¿qué pasa si la topología del grupo es K compacta? Eso ya me garantiza que también la inversión es continua. Es decir, si tengo un grupo paratopológico K compacto de Hausdorff, eso será suficiente para decir que el grupo en realidad tiene que ser topológico. También es un problema interesante y el cual igual por ahí estamos trabajando y estudiar la teta cerradura en los grupos paratopológicos de Hausdorff. Los grupos paratopológicos se comportan completamente diferente a los grupos topológicos, ¿no? Entonces, al no haber inversión, como que la simetría o las bondades que me ofrece la inversión se pierden, ya no existen en grupos paratopológicos. Entonces aparecen cosas bien extrañas. Una de esas cosas bien extrañas es que la forma clásica de completar un grupo topológico, la compleción de Rajkub, ya no funciona para grupos paratopológicos. Es decir, si yo tengo un grupo paratopológico de Hausdorff, ¿cuál es la forma de completar este grupo? No se sabe, es bastante interesante este problema. ¿Y por qué digo que esto podría ayudarnos a enfocarnos en este problema? Porque los espacios H cerrados son hasta cierto sentido completos para la clase de espacios de Hausdorff, ¿no? La extensión de Katetov me dice que cada espacio de Hausdorff se le puede dar o se puede sumergir densamente a un espacio H cerrado. Entonces, los espacios H cerrados se pueden ver como compleciones de espacios Hausdorff, ¿no? Entonces, la teta cerradura en topología está relacionada a los espacios H cerrados. Entonces, queremos ver si la teta cerradura en grupos paratopológicos me puede dar una idea de cómo completar estos grupos con su topología. ¿Y cuánto me queda? ¿Ya terminé? Pues son unos 10 minutos.
10 minutos. Bueno, entonces sigamos con los problemas. Más o menos hace, ¿qué será? 5 años, me parece, 7 años. Holgate generalizó el concepto de compacidad. Dice, ¿qué pasa si no nada más tenemos un operador de cerradura, sino 2 operadores de cerradura? Entonces, un objeto se va a llamar CD compacto. Cada operador de cerradura satisface sus condiciones, sus 3 axiomas. Si para cada objeto Y y para cada subgrupo del producto, la proyección hacia el segundo factor me satisface esa propiedad. ¿Por qué ya no pide que sea C preservadora? Porque entonces ya no tendríamos ejemplos y no tendría sentido. Entonces, esta se modifica un poquito para tener ejemplos. Recordemos que ser C preservador me dice que la imagen conmuta con la cerradura. Pero el tercer axioma de operadores de cerradura me dice que F de la cerradura siempre está por abajo de la cerradura de la imagen. Es decir, esta ya viene incluida en el axioma. Entonces, en realidad la única que se tiene que verificar es la otra contención, que es precisamente la que me indica ya cuando tenemos 2 operadores de cerradura. Entonces David Holgate se da cuenta que para 2 operadores de cerradura la mejor forma de trabajar compacidad es definirla de esta manera. Y obtiene más ejemplos. Los K sigma compactos son los espacios numerablemente compactos. Los numerablemente compactos son los que toda cubierta abierta numerable tiene una subcubierta finita. Entonces también se puede ver como una especie de compacidad generalizada de manera categórica. K gamma compactos son el concepto de Lindelof. Toda cubierta abierta tiene subcubierta numerable, donde el operador de cerradura gamma se define de esa manera, ¿no? No considera todos los abiertos, sino nada más los conjuntos G delta, las intersecciones numerables de abiertos. Entonces, hay más ejemplos y generaliza compacidad en este sentido. Y deja por ahí algunas preguntas. Por ejemplo, si Z omega compacto es equivalente a pseudo compacto. ¿Quién sabe? Y otro que está relacionado con subtopologías conexas de espacios topológicos es si estos objetos compactos respecto a estos operadores de cerradura, θ es la cerradura que definí. ¿Cómo quedaría? θ dijimos era para recordar, es todos los X en X, tal que toda vecindad U de X en X cumple que su cerradura intersectado con M es distinto del vacío. Esa y la θn cerradura para n igual a 2, si los objetos compactos respecto a esos dos son los Urison cerrados. Trabajar en compacidad con 2 operadores de cerradura se pierde productividad, ¿no? Si ya tengo 2 objetos CD compactos, su producto ya no es CD compacto. Entonces, por eso pensamos que la segunda igualdad es cierta, porque los espacios Urison cerrado no es una clase productiva. Tenemos 2 Urison cerrado cuyo producto no es Urison cerrado. Entonces tendríamos muchos más ejemplos que caen dentro de esta teoría generalizada. Y pues esto era todo lo que les quería platicar. ¿Alguien tiene preguntas? ¿Tienes algún resultado de compacidad cuando tienes, por ejemplo, monoides en el de grupos?
compacidad no, pero se están estudiando monoides topológicos. Sí, de monoides topológicos hay resultados de ser absolutamente cerrados, ¿no? O sea, que también tiene que ver con operadores de cerradura, monoides, generalizando conceptos de grupos topológicos precisamente, sí hay trabajos sobre monoides topológicos y cerradura. Sí, pero igual sería un proyecto interesante ver compacidad en esas categorías de monoides topológicos. La escuela ucraniana es la que ha estado estudiando monoides topológicos en estos días. La cerradura es la misma que Sí, la cerradura de la topología y nada más cambiamos los objetos que son monoides topológicos y ver qué ocurre ahí. Sí, sí se estudia en estos días. Un grupo para compartir una comunidad. ¿Perdón? Un grupo para Sea compacto, que no sea compacto. para topológico, perdón. Para topológico, R con la topología de Sorgenfrey. ¿Cuál es la topología de Sorgenfrey? Tienes la recta, entonces los básicos van a ser intervalos abiertos por un lado. Entonces los intervalitos de esta forma forman una base para una topología y esa topología se le conoce como la topología de Sorgenfrey. Entonces esta topología hace a R un grupo con multiplicación continua, pero con la inversión no continua. Este es el ejemplo clásico, el más visible de grupos paratopológicos. Incluso es una topología bastante bonita, no es metrizable, pero es de Tikhonov y no es grupo topológico, la inversión no es continua. Y por ser una categoría nueva, pues está de moda y hay muchos resultados que no son conocidos y que posiblemente podrían desarrollarse de manera no tan complicada. ¿Más preguntas? Bueno, entonces agradecemos de nuevo por el discurso.